Al cierre con Andrés Mompotes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Al cierre del Tiempo Casa Editorial, en el que aquí en medio del corre-corre de la sala de redacción, los editores discutimos los temas y enfoques de la que es noticia a esta hora en nuestros portales de información y para nuestra edición impresa. Hoy, jueves 18 de octubre, mi nombre es Carlos Solano, en ausencia de Andrés Mompotes. Estos son los temas de los que hablaremos el día de hoy. La movilización de más de 3.000 hondureños hacia Estados Unidos, una migración masiva sin precedentes. 1.831 niños permanecen desaparecidos a lo largo de este año, han desaparecido en lo corrido de este año y de la mitad aún no se sabe nada. Amazon se establecerá en Colombia. ¿Por qué? Un análisis en eltiempo.com y en lo que viene el Día del Cáncer a través de crónicas e historias que contaremos en nuestras páginas. La clave de las noticias. En el tema clave, uno que está moviendo la agenda internacional, es muy leído a esta hora en eltiempo.com, pero además simboliza mucho un fenómeno, digamos, político y social muy fuerte, y es que más de 3.000 inmigrantes, y el grupo se está agrandando además, están caminando desde Honduras, decidieron organizarse y desde Honduras están caminando hacia Estados Unidos, es lo que entiendo. Es una migración, yo no sé si esto tiene antecedentes recientes o por lo menos de estas mismas características. Nos acompaña Eduard Soto, editor de la sección internacional, para entender un poco qué es lo que está pasando con estos 3.000 caminantes que pues en algún momento llegarán a las fronteras con Estados Unidos. ¿Qué tal, Carlos y amigos oyentes del tiempo.com? Sí, así como usted lo relata, el viernes de la semana pasada hubo un anuncio en televisión, al parecer de un político hondureño, en el que decía que se está organizando una gran caravana nacional para irse a Estados Unidos y ahí les prometían cosas, probablemente visas o algunos auxilios y demás cosas. Pues los hondureños, agobiados por la pobreza extrema que se vive en ese país, pero también por la violencia, porque sabemos que es uno de los países con mayor tasa de criminalidad y de asesinatos en el mundo, pues simplemente cogieron sus cosas y decidieron emprender la travesía. Son más o menos 2.500, 2.600 kilómetros desde San Pedro Sula, y en el camino se han venido encontrando con otros grupos que están saliendo desde otras partes, incluso varios guatemaltecos que se han integrado a esta gran caravana para llegar hacia Estados Unidos. Las protestas no se han hecho esperar, particularmente del presidente Donald Trump. Ya ha lanzado 3 amenazas. Lanzó una amenaza contra Guatemala y Honduras en el sentido de que si ustedes no paran esta inmigración masiva, voy a cortar los fondos de ayuda de cooperación. Obviamente estos dos gobiernos no pudieron hacer nada, y ahora también le está diciendo a México que tiene que parar, porque de lo contrario va a militarizar la frontera con México y va a establecer una especie de tapón para que esos inmigrantes hondureños y guatemaltecos no puedan entrar a territorio estadounidense. Pero estamos hablando, Carlos, de que podrían llegar, cuando lleguen, más o menos en una semana y media, 2 semanas, ya en ese momento están en la frontera con México, alrededor de 3.500 o 4.000 personas, todas juntas en masa. Entonces esto es un problema impresionante. Quisiera preguntarle, Eduard, si se sabe algo de, o se supone por lo menos algo de quiénes conforman o quienes hacen parte de esa masa. Es decir, estamos hablando de familias, estamos hablando de gente joven, estamos hablando de si esto es pacífico o no lo es. Primero es muy pacífico, es gente muy pobre, desesperada por la violencia. Normalmente el perfil de las personas que están caminando son parejas jóvenes con sus hijos, o una de las parejas con sus hijos, la otra persona se quedó cuidando las pocas propiedades que tienen en Honduras, y que ya han caminado ya cientos, miles de kilómetros en algunos casos en busca del sueño americano. Y además, respecto a un comentario que usted hacía hasta hace poco, fíjese que nos estamos llenando de crisis migratorias en América Latina. Ajá. Porque por ese lado está la crisis migratoria de los venezolanos que están llegando a Colombia, a Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Brasil. Estamos hablando de
más de 2 millones de personas más o menos, según los cálculos que está haciendo la Organización de Naciones Unidas. Pero por otro lado también hay una migración en Centroamérica muy fuerte de nicaragüenses hacia Costa Rica, huyendo también de la violencia y de la pobreza en la que el régimen de Ortega tiene sumido al pueblo nicaragüense. Entonces ahí ya tenemos 3 focos grandes de migraciones, pero también hay que decir que esa migración de países como Honduras y Guatemala hacia Estados Unidos es la migración de toda la vida, pero esta vez decidieron hacerlo todos al tiempo. Tremendo, impresionante. Les recuerdo a uno, ve uno las imágenes que están en una galería de fotos a esta hora en eltiempo.com, que invitamos a los lectores a verlo, además del análisis de esta noticia. Les recuerdo un poquito la marcha de Moncayo, en la que se iba uniendo gente y agregándose una comunidad de gente desesperada. Así es, Carlos, son ríos humanos, personas desesperadas que van a tener que caminar más o menos 2.600 kilómetros hasta llegar a su destino final. Ok, perfecto. Seguiremos. Hay que esperar cómo lo recibe Trump, claro, que eso es lo más delicado de todo. Es lo más delicado. ¿Se sabe en qué momento se encontrarían o algo? Es decir, ¿se estima por lo menos? Se calcula que más o menos en semana y media, 2 semanas ya podrían estar llegando a las fronteras o cerca de la frontera de México con Estados Unidos. Tampoco sabemos cuál va a ser la actitud del gobierno mexicano de Peña Nieto. Claro, dejarlos pasar o no. Si los va a coger, porque al menos por Guatemala y Honduras han pasado prácticamente derecho. De acuerdo, seguiremos muy pendientes del análisis de esta información que nos va a acompañar seguramente a lo largo de esta semana. Edward, muchas gracias y estaremos pendientes de esto. La cifra del día. En la cifra, una que nos ha estremecido mucho a lo largo del día y que por supuesto nuestros lectores también ha causado mucho impacto, es una de las noticias también más leídas en eltiempo.com, y es que hay 1.831 niños colombianos desaparecidos a lo largo o en lo corrido del año 2018, es decir, desde enero hasta septiembre, 1.831 niños. Y sobre todo, más escalofriante aún es que de esos 1.831, de la mitad no hay, al parecer, rastro de dónde, cuál es su paradero, dónde se encuentran. Michelle Quiñones, redactora de la sección Justicia, nos ayuda a esclarecer un poquito esta cifra porque es escalofriante. ¿Qué significa esta cifra? Y además, si tenemos una referencia sobre años anteriores. Bueno, sí, primero que todo hay que decir que casi la tercera parte de la cifra de menores que está desaparecida o que se reportó como desaparecida ante medicina legal son niñas. La mayoría de las niñas que desaparecen están entre los 10 y 17 años y son niñas que, como tú lo decías, aún no se sabe dónde están. El 54%, que son casi 1.000 niños, continúan en este momento en esa condición de desaparecidos y pues sus familiares siguen buscándolos. Este reporte es de enero a septiembre de este año, pero lo preocupante es que ellos siguen pues sin aparecer. Hay muy pocos casos que se registran de niños que aparecen muertos. Son solamente 12 de los casos pues que se registran que han aparecido en esa condición, pero la gran mayoría, que es el 55%, sigue pues sin aparecer. Y sin registro, además no tampoco no se encuentra una causa por la cual se desaparecen los menores. Uh-huh. Si ahí bien hay un registro que digamos tipifica el tema de la desaparición forzada y el tema del secuestro, son muy pocos los casos que se logra establecer una razón por las cuales los menores no vuelven a aparecer o no se sabe su paradero. Sabemos, por ejemplo, más datos, por ejemplo, con respecto a años anteriores. ¿Esto ha tenido un impacto diferente? ¿Ha crecido esa cifra? ¿Ha ido en crecimiento? Pues en los años anteriores el registro de menores de los cuales continúan desaparecidos no lo sabemos, digamos, sabemos el de este año, pero la cifra de desaparecidos entre niños y adultos, en este momento en Colombia hay más de 93.000 personas que no se sabe qué pasó con ellas, entre niños y adultos. Y también hay que decir que en septiembre, en el mes, otro dato importante, y es que en el mes que se celebra supuestamente el Día del Niño, es en el que más reportes de desaparecidos hay. Impresionante. En eltiempo.com y en El Tiempo estamos muy preocupados, obviamente acompañamos estas cifras con análisis y sobre todo pues con pues el seguimiento a los casos que podemos conocer. Evidentemente ha habido casos muy sonoros, pero hay muchos otros que quedan
en la sombra y que sobre los cuales el tiempo considera pues hay que poner la lupa, y eso es, digamos, lo que plantean nuestro artículo. Michelle, estaremos muy pendientes de más avances, seguramente de eso se desprenderán otras investigaciones, pero sin duda una cifra escalofriante. Repetimos, 1.831 niños desaparecidos en lo corrido del año, de los cuales más de la mitad no hay ningún rastro. Lo más leído en eltiempo.com. Hoy en lo más leído, una nota que tiene que ver con Colombia, sin embargo surge de uno de los servicios que estamos suscritos a información de la BBC, acerca de por qué Amazon eligió a Colombia y no a Chile o Argentina o otro jugador en el segmento latinoamericano o suramericano para establecerse en el continente. Nos acompaña Juan David López de la redacción del Tiempo.com para ayudarnos a ver cuáles son esas razones, qué es lo que explica este artículo que se puede leer a esta hora en el Tiempo.com y que pues sin duda nos revela muchas cosas interesantes de ese movimiento. Gracias, Carlos, buenas tardes a usted y por supuesto a todos los que nos escuchan a esta hora en el podcast Al Cierre. Así es, digamos que la comparación en principio con Chile y Argentina, porque no escogió esos dos países, tiene que ver con el hecho de que justamente esos dos países estaban buscando que Amazon llegara allí, que instalara su oficina de atención al cliente regional fuera en Buenos Aires o en Santiago, pero finalmente la decisión no fue esa, sino Bogotá. Digamos que las razones tienen que ver en principio justamente con eso, con Bogotá. No es solamente el clima de Colombia como país, digamos, el clima de negocios, por supuesto, sino también el clima particular de Bogotá, de la capital, respecto a las empresas. Lo que dice un poco esta información es que el tema de claridades para los inversionistas que vienen de otros países es una de las razones principales. Además, hay otras razones que tienen que ver con los vecinos. En el pasado, por ejemplo, Venezuela era un país atractivo para que empresas de este tipo, multinacionales, instalaran allí, digamos, sus oficinas matrices para la región, pero por supuesto la crisis venezolana en este momento no permite que este país sea un destino llamativo. Por otro lado, países como Ecuador, Bolivia o Perú tienen unas economías relativamente más pequeñas que la colombiana. Y en tercer lugar, digamos que la ubicación geográfica de Colombia, el hecho de estar cerca de Centroamérica, cerca de Estados Unidos, también es un atractivo que permite o que favoreció que este gigante tecnológico llegara a Colombia. De todas maneras, Carlos, hay, digamos, algunas dudas todavía sobre cómo va a funcionar esto. ¿Por qué? Es decir, es claro que esto puede generar empleo en Colombia, aproximadamente 600 vacantes. Ya hay una página que se puede consultar en el artículo donde aparece información sobre estas vacantes, pero todavía no son claras las condiciones de contratación, por ejemplo, bajo las cuales va a funcionar Amazon en Colombia. No son claras las condiciones tributarias bajo las cuales va a funcionar también esta oficina en el país. Sin embargo, pues por lo menos por ahora ha habido como celebraciones de parte y parte, tanto de la empresa que dice estar muy complacida de llegar a Colombia, como del gobierno colombiano, particular de ProColombia, que dice sentirse también muy complacida de que la empresa llegue al país. De acuerdo, esto seguramente agilizará muchas cosas. Los que somos clientes de Amazon regulares, sí, vamos a agradecerlo particularmente. Y recuerdo gente de Argentina que le pide a sus amigos en Colombia que le compren cosas de Amazon en Estados Unidos para luego, sí, seguramente por el tema del dólar, ¿no? Va a funcionar en 3 idiomas, Carlos, en español, inglés y portugués. Entonces claramente digamos que va a ser un centro muy importante para la región y para facilitar mejor los servicios de Amazon para los países vecinos y por supuesto para nosotros los colombianos. De acuerdo, vamos a estar muy pendientes de cómo se va a mover entonces Amazon desde Colombia. Evidentemente esto va a agilizar muchas cosas, no solo para el consumidor, sino como estamos hablando, por supuesto, como decía Juan David, para las vacantes o para las... Sí, esperemos que sea un dinamizador importante de la economía de la capital. De acuerdo, muchas gracias y los invitamos a los lectores a seguir las noticias más leídas del Tiempo.com. Lo que viene para su información. Y en lo que viene hoy, en esta edición del 18 de octubre, queremos destacar lo que va a ser este 19 de octubre dentro del marco de la conmemoración del Día de la Lucha contra el Cáncer de Seno o de Mama. Un especial que vamos a llevar con una serie de crónicas y de contenido dedicado a este tema para entender mucho más y sensibilizarnos mucho más al respecto. Adriana Garzón, editora de la sección Vida,
quien maneja todo este especial, nos va a contar un poquito qué vamos a encontrar en este especial y por qué la importancia además de este tipo de historias. Sí, Carlos, la verdad, este especial es una manera en que el tiempo se une a esa campaña, a ese día, para decir no más cáncer de seno, para decir desde la prevención realmente podemos hacer cosas importantes y seguir aminorando esas cifras que hoy día hablan de 13.380 mujeres que se diagnostican al año en Colombia con esta enfermedad y de hasta 3.700 mujeres que mueren también por esta enfermedad. Entonces, lo que vamos a hacer en nuestro especial periodístico es reunir historias de sobrevivientes que nos cuentan cómo pasaron y cómo atravesaron o cómo aún están luchando contra el cáncer de seno y todo esto enmarcarlo dentro de los conceptos médicos y las recomendaciones médicas que definitivamente nos insisten en que la prevención es la clave para poder detectar a tiempo y para poder tratar a tiempo esta enfermedad. De acuerdo, se nos cuela por los micrófonos el sonido del estudio de televisión donde están preparando la edición de City Noticias de esta noche. Pero bueno, Adriana, cuéntanos además acerca de, no es solo una acción de las páginas que vamos a llevar y de las historias que vamos a llevar, sino que además hay un foro, ¿no? Sí, hemos preparado un foro al cual estamos invitando a todas nuestras audiencias. Es el próximo martes, lo vamos a hacer entre El Tiempo, Revista Carrusel y el Club de Suscriptores de Vivamos. Y lo que vamos a hacer en ese foro es invitar médicos, invitar a todas estas mujeres que han liderado fundaciones para ayudar a las pacientes con cáncer y pacientes con cáncer que vienen a contarnos de sus casos para poder ayudar e informar cada vez a más mujeres y evitar que estos casos se sigan dando. De acuerdo, ¿hay algún caso en particular que te haya tocado que despierte una sensibilidad particular dentro de este especial? Pues realmente, Carlos, cada año hacemos este especial y cada año me sorprenden la cantidad de historias, por ejemplo, de mujeres jóvenes que antes no estaban como tan en la mira de este tema de la prevención, pero que hoy día son importantísimas porque realmente también hacen parte de esas cifras de mujeres que enferman y muchas llegan a morir. Esas historias pues son muy conmovedoras, pero lo son tanto como las mujeres del común, trabajadoras, ejecutivas, amas de casa, que día a día, gracias al autoexamen, logran detectar a tiempo, o que gracias a los exámenes como la mamografía, que se debe hacer cada 2 años en el caso de las mujeres que están entre los 50 y los 69 años, o cada año en el caso de las mujeres que están a partir de los 40 años, logran de esta manera y gracias a todos estos exámenes detectar a tiempo y hacer sus tratamientos oportunos para salir adelante. Hoy día, por ejemplo, en Colombia el 76% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama y que hacen su tratamiento están con vida 5 años después de su diagnóstico, y la idea es seguir aminorando todos los días estas cifras. De acuerdo. Bueno, el tiempo está ahí siempre presente a través del trabajo de la sección Vida, solidarizándose con esta campaña en la que toda la sociedad se tiene que, digamos, conectar y tener empatía con esta situación. Muchas gracias, Adriana, y estaremos muy pendientes de ese especial. Todos nuestros contenidos, numeral Cuida tu Mama, ahí los pueden seguir para que estén muy actualizados en lo que está pasando con cáncer de seno. Perfecto, Adriana, muchas gracias. Es así como llegamos al final de esta edición del podcast Al Cierre. Los esperamos todos los días de lunes a viernes en horas de la tarde con el análisis de las noticias. Encuéntrenos en las principales plataformas de streaming en Colombia. Muchas gracias.